Muy buenas tardes, días, noches para todos. Espero que estén muy conectados a este espacio. Esta es nuestra primera clase de filosofía para grado 11. En esta clase, pues primero les quiero enviar un enorme saludo, abrazos, que se encuentren todos bien en casa, que estén muy juiciosos, acatando todas las medidas. Y en segundo lugar, quiero comentarles que esta clase tiene tres partes. En la primera vamos a hablar del cambio y la permanencia a través de tres filósofos, contando con Aristóteles. En la segunda parte vamos a ver cómo se relaciona este tema de cambio y la permanencia con una lectura que les quiero recomendar para que la vayamos realizando. Y en el tercer momento, pues trataremos de dar algunas recomendaciones, ¿vale? Para que estén muy atentos y se queden hasta el final, hasta las recomendaciones. Entonces, vamos a arrancar con esta frasecita que aparece aquí, que ustedes están visualizando, que dice: todo lo que ha existido siempre, nada puede surgir de la nada y algo que existe tampoco se puede convertir en nada. Esta frase se le atribuye a Parménides de Elea. Recordemos que Parménides es uno de los filósofos presocráticos y él habló de la permanencia, ¿cierto? De que algunas cosas no podían cambiar. Él también está muy relacionado con el tema del ser y cuando plantea el tema del ser, lo plantea como algo que siempre ha preexistido, siempre ha estado presente y por lo tanto no puede no ser. Habría como una contradicción ahí, ¿cierto? Si todo siempre ha existido, entonces porque vemos que algunas cosas cambian y porque, por ejemplo, en este momento, hace un año no existía la pandemia del COVID-19 y ahora sí existe y pues genera toda esta situación de la pandemia. Entonces, ahí como que entramos en una primera contradicción. Repetimos, todo lo que ha existido siempre, nada puede surgir de la nada y algo que existe tampoco se puede convertir en nada, ¿cierto? O sea que no puede volverse no ser. Ahora, a diferencia de esta posición, tenemos la posición de Heráclito. Heráclito también, otro presocrático que estuvo por el mismo siglo que Parménides, siglo IV, V antes de Cristo. Él señala que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. O sea, que lo que nosotros pensamos, si es bueno, va a teñir el alma de cosas buenas, si es malo, pues de cosas malas. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Piensa solo en aquellas cosas que están en línea con tus principios y que pueden ver la luz del día. El contenido de tu carácter, o sea, como de tu forma de ser, lo eliges tú, día a día. Lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en lo que te conviertes. Tu integridad es tu destino. Es la luz que guía tu camino. Entonces, fíjense lo interesante de esta frase de Heráclito que nos señala que lo que nosotros elijamos, lo que pensemos, lo que hagamos, es realmente lo que somos, ¿cierto? No estamos predeterminados. Nosotros también tenemos la posibilidad de cambiar. Hay otra frase muy conocida de Heráclito que dice que uno no se baña dos veces en el mismo río, ¿no? En esta frase de Heráclito, pues señala que el cambio es muy importante. Tanto Heráclito como Parménides eran unos filósofos monistas que trataban de explicar a partir de un elemento o una causa la existencia de todo lo que nos rodea, ¿cierto? Ese arqué, esa cuestión fundamental, ese arqué que está en todo, ha sido una continua búsqueda de la filosofía y hasta de la ciencia y otras disciplinas, ¿no? Actualmente. Ahora, yo quisiera compartirles a ustedes este video que me llama mucho la atención. Aquí se los pongo para que lo vean bien. Lo tenía aquí abajo para que se den cuenta que es del canal Adictos a la Filosofía. Es un canal que yo sigo donde hay unas explicaciones muy interesantes, muy al lugar, casi que nos las explican con muñequitos y con títeres para poder comprender un poco los conceptos filosóficos, porque yo sé que no son sencillos de entender o comprender. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto del cambio y la permanencia? Para que nosotros comprendamos una situación actual, ¿cierto? La situación en la que estamos viviendo. Y para que tengamos algunos elementos que nos sirvan para abordar futuras lecturas y futuros temas de análisis. Yo ahorita, después del video, les voy a poner una lectura como recomendada y espero que ustedes se pongan en sintonía con esa lectura, la descarguen y comencemos a leerla. ¿Listo? Entonces, vamos con nuestro video. Mucha atención. Antes que nada, ¿qué es eso del problema del cambio?
Es el follón que monta Parménides, ¿no? Efectivamente, Parménides de Elea, quizás uno de los más grandes filósofos presocráticos, se levantó un día de la cama y decidió que no podía haberse levantado, porque el cambio y el movimiento eran lógicamente imposibles. Luego se fue a tomar unas birras con sus colegas, ¿no? Es una posibilidad, sí. Para que existiera el cambio tendría que ser posible pasar del ser al no ser, y del no ser al ser, pero esto es imposible. El no ser no es un lugar al que se pueda ir ni del que se pueda salir. El no ser no es nada, y de la nada, nada sale. El cambio, dice Parménides, introduce el no ser dentro de la realidad, porque que una cosa cambie significa que ahora no es lo que será, y que después no será lo que antes era. El cambio mezcla el ser con el no ser, y por tanto es contradictorio e imposible. Los cambios y las transformaciones a las que nosotros asistimos no existen y son una ilusión. Lo único que existe es lo inmutable y eterno, el ser. Total, fijaos, no llevamos ni un siglo de filosofía y ya hemos negado la posibilidad del cambio y con ello hemos puesto en duda la entera realidad del mundo sensible. Pim pam, toma la casitos. Este mundo cambiante es imposible y contradictorio, no puede existir. El cambio es una ilusión, lo único real es la permanencia, el ser. En fin, Parménides crea escuela y se puede ver la huella de su influencia en todos los pensadores griegos posteriores. Pero casi todos lo criticaron, ¿no? Cierto, hubo un par que lo siguieron en sus premisas, pero la mayoría se esforzaron en resolver el problema que había creado y en construir una alternativa viable a su pensamiento. Después de Parménides, por ejemplo, el monismo filosófico se abandona completamente y empiezan a surgir las primeras opciones pluralistas. Recordad que los monistas planteaban que todo lo que vemos proviene de una única realidad originaria, el arjé. Pero después de Parménides, el arjé ya no puede seguir siendo una única realidad, como el agua de Tales, el apeiron de Anaximandro o el aire de Anaxímenes, porque este monismo nos ha llevado al ser único, eterno e inmutable de Parménides, que todo lo ocupa y que no deja espacio a nada más. Ya no hay una realidad que salga de esta realidad primera, sino que solo existe ella. Empezarán a surgir pensadores como Empédocles, Anaxágoras o los atomistas, que muestran que el intento de explicar lo múltiple a partir de lo uno se ha agotado. Claro, de hecho termina en que lo múltiple no se puede explicar en absoluto. Ya no se puede explicar la multiplicidad a partir de la unidad, hay que intentar otra vía. La multiplicidad solo se explica a partir de la multiplicidad. Entonces, si este mundo nuestro que vemos, oímos y tocamos tiene que ser verdadero y es cambiante y múltiple, la realidad primera y originaria tiene que ser, a su vez, también cambiante y múltiple. Ergo, no hay un solo arjé, sino muchos. Otra cosa. Bueno, y entonces hasta ahí nos damos cuenta de que la realidad, pues claro, en la que estamos nosotros es cambiante. Y si todo cambia, ¿será que el cambio será esa unidad fundamental? Esa expresión última que lo puede explicar todo, que esa es la posición de pronto de Parménides, de Heráclito. Heráclito, recordemos que asocia el cambio con el fuego, ¿cierto? Y dice que el fuego es el elemento constitutivo, ¿cierto?, de todo lo que existe, porque es a través del fuego que nosotros observamos como una materia o cómo la materia se transforma. También él señala que el fuego y la luz están relacionadas con la razón, con la posibilidad, digamos, de vislumbrar lo que realmente es verdadero, ¿no? Que en la oscuridad nosotros no podemos ver nada. Pero sigamos viendo el video. Corriente que se empezará a oponer a las ideas de Parménides es la de los heraclíteos, que, exagerando las ideas de Heráclito sobre el cambio, pondrán a Parménides patas arriba y dirán que la verdadera y única realidad es el cambio y que lo que es una ilusión es la permanencia. Solucionan un problema a base de crear otro, pero bueno tú, para gustos colores. Por cierto, si os interesa aprender más sobre Heráclito y ver cómo sus discípulos tergiversaron un poco seguir este canal, realmente es muy recomendable. Hacerlo yendo a ver el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla. Tuvo que llegar, sin embargo, a Aristóteles para dar una solución más satisfactoria a este problema. Pero antes que Aristóteles, también su maestro Platón quiso aportar su granito de arena. Platón recoge el guante de Parménides y aporta como solución alternativa su teoría de las ideas. El pensamiento de Platón tiene la ventaja de ser una síntesis bastante equilibrada, tanto de lo bueno que tenía Parménides como de lo bueno que tenían sus detractores.
Tanto el uno como los otros estaban apuntando a algo verdadero y Platón intenta rescatarlo todo. En su división entre el mundo de las ideas y el mundo sensible vamos a reconocer muchas de las notas del pensamiento de Parménides. El mundo de las ideas adopta las características del ser parmenídeo, la inmutabilidad y la eternidad. En cambio, el mundo sensible mantiene las características de lo mutable y temporal. En este esquema es cierto que el mundo sensible puede quedar reducido a una ilusión, una sombra, y Platón lo hace, pero al mismo tiempo le reconoce cierta realidad, no es una pura ilusión, como en Parménides. El mundo sensible, el mundo del cambio, es real, aunque no sea lo más real. Lo más real es el mundo de lo inmutable, las ideas, pero esto no significa que el mundo sensible no sea nada. Al contrario, la realidad de lo sensible se funda en la realidad de las ideas, de lo inmutable y eterno, porque el mundo de las cosas cambiantes participa del mundo de lo eterno. Es decir, Platón trata de superar la dicotomía entre permanencia y cambio, evitando escoger entre uno de los dos. Ni Parménides, que escoge solamente la permanencia, ni los heraclíteos, que escogen solamente el cambio. Ambas realidades, permanencia y cambio, tienen su lugar dentro de su sistema. Un poco indeciso el tipo, ¿no? Bueno, no, simplemente reconoce que ambos tienen cierta realidad, aunque sea más real la opción de Parménides y el cambio se funde en lo permanente. Es, sin duda, una solución bastante elegante al problema, pero tiene sus propios fallos. Aristóteles, que fue el mejor discípulo de Platón, terminó apartándose de las ideas de su maestro y trató de darle una solución personal y mejor al problema del cambio. ¿En qué consistió? Para entenderla tenemos que volver al origen del problema. ¿Dónde está el núcleo de la cuestión? ¿Tú qué crees, Leónidas? Hombre, está claro. El origen del problema es la tesis de que el cambio es imposible porque implica un tránsito del no ser al ser. Para Parménides, este tránsito no puede tener lugar porque el no ser no es nada y por tanto se da una contradicción. Muy bien, entonces lo primero que señala Aristóteles es que el error de Parménides está en considerar el ser como un concepto unívoco, es decir, como si significara una sola cosa, cuando realmente el ser se dice de muchas maneras. Buah, esa es una de mis frases favoritas de toda la historia de la filosofía, ideal para quedar bien. Hay muchos sentidos del ser. A veces tomamos el ser en el sentido de la sustancia, otras en el sentido de la cantidad, otras en el de la cualidad. Pero de todos los sentidos del ser, hay uno que utilizamos continuamente en nuestro lenguaje habitual, que a Aristóteles le conviene especialmente destacar para explicar cómo es posible el cambio. Me estoy refiriendo al ser en el sentido del acto y de la potencia. ¿Qué queremos decir cuando decimos que una cosa es en acto o en potencia? Aristóteles evita expresamente dar una definición de estos términos, porque dice que a veces no es necesario dar una definición de todo, y nos ofrece en cambio una serie de ejemplos para que captemos intuitivamente su significado. La diferencia entre el acto y la potencia es la misma que hay entre quien está construyendo y quien puede construir, entre quien está viendo ahora mismo y quien puede ver pero tiene los ojos cerrados, entre quien está despierto por un lado y quien está dormido por el otro, entre la estatua ya hecha y el bloque de mármol sin esculpir. Esta diferencia es muy importante, chicos, la diferencia entre acto y potencia, porque tanto acto y potencia hacen parte del mismo ser, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para estar muertos, pues llegar a ese estado, tenemos la potencia, digamos, de estar vivos. Para ser un árbol, ¿cierto? Tenemos la potencia de ser semilla. Para ser viejos, tenemos la potencia, ¿cierto? Y somos niños o jóvenes. Entonces, démonos cuenta que hay dos momentos. El acto, lo que refleja lo que es en ese momento, y la potencia es todo aquello que también, eso que se es, se puede llegar a ser, ¿cierto? Miremos otros ejemplos y terminemos de observar este video tan interesante. El acto es, por tanto, la sustancia tal y como se nos presenta en un momento determinado. Lo que una sustancia es ahora. Ser en potencia, en cambio, es todo ese conjunto de posibilidades y capacidades que una sustancia tiene. Todo lo que una sustancia puede ser, pero que todavía no es. Un niño, por ejemplo, es un niño en acto, pero un hombre adulto en potencia. Una semilla es una semilla en acto, pero un árbol en potencia. ¿Puedo poner yo otro ejemplo? Claro que sí, adelante. Mirad, un bloque de mármol es una estatua en potencia. Eso lo he dicho yo hace un momento. Ah, ¿en serio?
¿Qué pasa? ¿Es que no estás escuchando o qué? Bueno, pues un Pikachu es un Para Raichu en repasar potencia. los ejemplos, La ¿no? potencia representa entonces un cierto no ser, porque efectivamente el bloque de mármol no es una estatua, Pero el puede niño ser. no es un hombre adulto, la semilla no es un árbol. Pero no es un no ser absoluto, sino relativo, es una capacidad de ser, un poder ser. Y aquí es donde empieza a atisbarse la luz al final del túnel. El cambio no es, como supone Parménides, un tránsito entre el no ser absoluto y el ser absoluto, sino un tránsito entre el no ser relativo y el ser absoluto. El cambio es el paso de la potencia al acto. Lo que cambia no está transitando entre el no ser y el ser, sino entre dos tipos o modos de ser, entre el ser en potencia y el ser en acto. La contradicción desaparece, pues ya no hay que hacer el esfuerzo titánico e imposible de salir de la nada para llegar al ser, sino que todo el rato nos estamos moviendo en la misma cancha, en la cancha del ser. No nos movemos entre el no ser y el ser, sino entre el ser y el ser. No salimos del ser en ningún momento. Lo que cambia... Sí, exactamente lo que dice el muñequito. Yo creo que hay una posibilidad de ser, ¿cierto? Hay acto y potencia de ser. Y decía Heidegger, si lo recuerdan, lo estuvimos trabajando en las últimas clases, el lenguaje, las palabras, son la cuna del ser. Eso quiere decir que también nuestro lenguaje es potencia y acto de alguna manera, ¿cierto? Yo quisiera que ustedes me colaboraran por lo menos pensando en cinco ejemplos adicionales y por favor los posteen aquí debajito del video, donde ustedes dan ejemplos de potencia y ser. Yo veré. Recordemos que estos espacios lo que buscamos fomentar es la participación. Vamos a poner unos punticos positivos por la participación. Solo 5 ejemplos entre potencia y ser. A ver qué también quedó comprendido este asunto. ¿Para qué nos sirve esto de la potencia y el acto y tener en cuenta el cambio? Yo creo que nos sirve, como les decía, para el momento actual en el que estamos viviendo. Por eso quiero recomendarles un libro de filosofía que me gustaría que trabajáramos. Yo entiendo que ustedes, por ejemplo, tienen la potencia de llegar a conocer nuevos temas, la potencia de estudiar, la potencia de graduarse, ¿cierto? Pero el acto, ¿cierto? En este momento es que ustedes deben recibir una clase, unas lecturas, y también entre acto y potencia podemos pensar en una mediación. Claro, no nos podemos transformar, las cosas no cambian porque sí, si no existe una mediación. Para algunos filósofos la mediación, por ejemplo, es el lenguaje, para otros puede ser el tiempo, para otros también ha sido el tema cultural, el tema económico, y ha habido distintos elementos para hacer como esa mediación entre un estado y otro, un estado del ser y otro estado de posibilidad del ser. Entonces, para hacer ese tránsito que necesitamos ustedes y nosotros, ¿cierto? Generalmente hacemos ciertas acciones como estudiar y una muy importante, leer. Yo les quiero recomendar este libro, vamos a buscar por acá, se llama Filosofía en 11 frases. Les voy a poner por acá la portada. Filosofía en 11 frases es del filósofo argentino Darío Strangirayer. Darío, si lo recordamos, nosotros hemos visto algunos de sus capítulos, algunos de sus programas. Él trata de involucrar a una gran audiencia con la filosofía y hemos visto los capítulos de Mentira a la Verdad en grado 10º y durante este año, ¿cierto? Darío lo que apunta es a que nosotros por sí mismos hagamos una serie de reflexiones. Este libro, ¿cierto? Que se llama Filosofía en 11 frases. Perdón, lo pongo aquí más abajito para que ustedes vean el título grande, Filosofía en 11 frases. Es muy sencillo de descargar. Solo necesitamos una conexión a internet. Por ejemplo, yo lo busqué de esta manera en Google. Lo busqué Filosofía en 11 frases de Darío. Miren aquí, descargar Filosofía en 11 frases online, gratis. Me aparecieron una serie de páginas. Sí. Yo escogí una página, la primera, y me apareció esta página de PDF Drive. Allí
apunté a descargar el libro Filosofía en 11 frases. Hay dos maneras, dos tipos de archivo. Lo descargué en PDF. El libro, en teoría, se descarga y lo podemos tener acá, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que ustedes me acompañaran a desarrollar este primer capítulo. ¿Cómo desarrollarlo? ¿Hay que hacer un cuestionario? ¿Hay que hacer un ensayo, un escrito? No, todavía no, chicos. Lo más importante es que recobremos nuestro sentido de querer aprender, de querer reflexionar y pensar un poco, y leamos el primer capítulo de este libro que se llama Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Retoma la filosofía de Heráclito, nos pone a pensar sobre el cambio y a través del cambio nosotros podemos de pronto entender un poco más qué sucede con esta actual situación, ¿no? Con esta crisis en la que estamos viviendo a partir de la pandemia. Entonces yo les recomiendo este texto, Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, del libro Filosofía en 11 frases, ¿cierto? Es muy sencillo, muy fácil de descargar, lo pueden encontrar fácilmente, descargar en PDF, a su celular, a su computador y leer este primer capítulo. Yo estuve leyendo este primer capítulo, es muy interesante porque hace una analogía ya no con el río, sino con una escalera eléctrica, ¿no? Entonces Darío se imagina la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hay un metro, el metro tiene sus niveles porque hay distintos como sótanos, entonces uno va bajando y en algunos para bajar de un nivel a otro hay escaleras eléctricas. Imagínese usted que se quedara atrapado en una de esas escaleras, que estuviera continuamente subiendo y bajando y no pudiera parar. ¿Estaría usted atrapado por la permanencia? ¿Será que usted no puede cambiar esa situación de alguna manera? Y si está en el mismo escalón, subiendo y bajando y ve a la misma gente, entonces ¿no sería como un eterno retorno? Una serie, digamos, de reflexiones y preguntas muy interesantes podemos hacernos alrededor de este primer capítulo. Entonces, ya saben, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. El libro está completo, son alrededor de 400 páginas. Obviamente la idea es consultar algunos capítulos, trabajar con ustedes y tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Tiene su introducción y una pequeña presentación. Entonces les dejo esta inquietud. Bueno, ahora en nuestra siguiente emisión yo quisiera con ustedes compartir algunas recomendaciones, ¿cierto? Lo primero que les quisiera recomendar es que estén muy pendientes o más bien muy atentos a algunos tips en relación al examen de estado. Puede ser que este año tengan la posibilidad de hacerlo o puede todavía o esta posibilidad no se den. Es un poco incierto, ¿cierto? Pero pues yo sé que mucha de esta información va a ser de provecho para, por ejemplo, un examen preuniversitario, para que ustedes accedan a la educación superior o para que presenten una entrevista de trabajo o por cultura general. Entonces, vamos a abordar algunos elementos de uno de los cuadernillos tipo ITFES, ¿cierto? Cuadernillo de preguntas, Saber 11, ustedes lo ven ahí en pantalla, prueba de lectura crítica. Este cuadernillo se descarga de la misma página del ITFES, hay de distintos años. Ustedes pueden descargar todos los cuadernillos y estarlos leyendo, revisando continuamente. Nos hacen una presentación de lo que contiene el cuadernillo y arrancamos la prueba de lectura crítica. Voy a hacer una descripción, digamos, de la prueba, cómo está diseñada. La prueba tiene distintos tipos de textos, no solamente el texto narrativo, como estamos observando acá, sino que también muchas veces acude a textos iconográficos, como son caricaturas, memes, cómics, y a partir de estos distintos tipos de textos, que pueden ser también de carácter informativo, interpretativo o argumentativo, lo pone usted en situación, le hace las preguntas y espera que ustedes respondan. Una mirada rápida a cómo está diseñado este cuadernillo. Si se dan en cuenta, encuentran bastante lectura, distintos tipos de lectura. Alguna lectura, como les digo, es de carácter informativo, otra también tiene un carácter literario, otra tiene un carácter filosófico, ¿cierto? Que son las que nos interesan. Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y filosofía dónde está en el ITFES? Pues ustedes que de pronto ya han tenido algunos cursos y algunos acercamientos, se darán cuenta que filosofía está inmersa en este componente de lectura crítica. Aquí van a encontrar, por ejemplo,
lo que les digo, un cómic, una historieta con distintas escenas, ¿cierto? Más adelante vemos aquí, por ejemplo, una caricatura y alrededor de esa caricatura pues se realizan las preguntas. Todos esos son distintos tipos de textos que contienen alguna información. Pero nos vamos a devolver al primero, al texto narrativo. Entonces, en el texto narrativo tenemos una lectura un poquito larga. Aquí, que nos habla sobre la situación de un filósofo, nos cuenta de manera como una anécdota, como una historia, un cuento, una situación particular que tuvo que vivir el filósofo Descartes, ¿cierto? Nos da una serie de datos, un contexto, unas fechas. Ustedes pueden empezar a leer. Voy a desplazar lentamente la pantalla para que ustedes vayan leyendo. Ojo, porque el tiempo es vital a la hora de presentar cualquier tipo de prueba, sea en la universidad o prueba, digamos, externa a nuestra institución. El tiempo es clave, entonces manejemos un poco el tiempo para leer. Bueno, les voy a ayudar, si están de acuerdo. Entonces me escuchan. El primer gran filósofo del siglo XVII, si exceptuamos a Bacon y Galileo, fue Descartes. Y si alguna vez se dijo a alguien que estuvo a punto de ser asesinado, habrá que decirlo de él. La historia es la siguiente, según la cuenta Baillet. En 1621, Descartes, que tenía unos 26 años, se hallaba como siempre viajando, pues era inquieto como una hiena, y al llegar al Elba tomó su embarcación para Friesland Oriental. Nadie se ha enterado nunca de lo que podía buscar en Friesland Oriental, y tal vez él se hiciera la misma pregunta, ya que al llegar a Emden decidió dirigirse al instante a Friesland Occidental. Y siendo demasiado impaciente para tolerar cualquier demora, alquiló una barca y contrató unos cuantos marineros. Tan pronto había salido a la mar cuando hizo un agradable descubrimiento al saber que se había encerrado en una guarida de asesinos. Se dio cuenta, dice M. Bailey, de que su tripulación estaba formada por criminales, no aficionados, señores como lo somos nosotros, sino profesionales cuya máxima ambición por el momento era degollarlo. La historia es demasiado amena para resumirla y a continuación la traduzco cuidadosamente del original francés de la biografía. Descartes no tenía más compañía que su criado, con quien conversaba en francés. Los marineros, creyendo que se trataba de un comerciante y no de un caballero, pensaron que llevaría dinero consigo y pronto llegaría a una decisión que no era en modo alguno ventajosa para su bolsa. Entre los ladrones del mar y los ladrones del bosque hay esta diferencia, que los últimos pueden perdonar la vida a sus víctimas sin peligro para ellos, en tanto que si los otros llevan a sus pasajeros a la costa, corren grave peligro de ir para la cárcel. La tripulación de M. Descartes tomó sus precauciones para evitar todo riesgo de esta naturaleza. Los suponían un extranjero venido de lejos, sin relaciones en el país, y se dijeron que nadie se daría el trabajo de averiguar su paradero cuando desapareciera. Piensen, señores, en estos perros de Friesland que hablan de un filósofo como si fuese una barrica de ron consignada a un barco de carga. Notaron que era de carácter manso y paciente, y juzgándolo por su gentileza de comportamiento y la cortesía de su trato, se imaginaron que debía de ser un joven inexperimentado, sin situación ni raíces en la vida, y concluyeron que le sería más fácil quitarle la vida. No tuvieron empacho en discutir la cuestión en presencia suya, pues no creían que entendiese otro idioma, además del que empleaba para hablar con su criado. Como resultado de sus deliberaciones, decidieron asesinarlo, arrojar sus restos al mar y dividirse el botín. Perdonen que me rían, caballeros, pero a decir verdad me río siempre que recuerdo esta historia, en la que hay dos cosas que me parecen muy cómicas. Una de ellas es el pánico de Descartes, a quien se le debieron poner los pelos de punta ante el pequeño drama de su muerte, funeral, herencia y administración de bienes. Pero hay otro aspecto que me parece aún más gracioso, y es que si los mastines, o sea, los maleantes de Friesland, hubieran estado a la altura, no tendríamos filosofía cartesiana. Tomado y adaptado de Quincy T. 1999, del asesinato considerado como una de las bellas artes. Muy bien, atención entonces a lo que nos preguntan. A juzgar por su estilo, tema y estructura. Ojo, una cosa es el estilo, otra cosa es el tema y otra cosa es la estructura.
¿Qué tipo de estilo tiene esto? ¿Es un estilo crónica? ¿Es un estilo narrativo? ¿Es un estilo literario? ¿A qué hace referencia? ¿Esto es igual que un reportaje? ¿Es igual que una crónica? ¿Cuál será el tema? ¿El asesinato de un filósofo? ¿El posible asesinato de un filósofo? ¿O que si hubieran asesinado al filósofo Descartes nos hubiéramos quedado sin la filosofía cartesiana? Bueno. Y la estructura, en esto tenemos muchos problemas porque yo he revisado pues muchos de sus escritos y yo me doy cuenta que hay problemas de estructura. Entonces, ¿cómo así problemas de estructura? Sí, claro, en algunas ocasiones los problemas de estructura es cuando yo no puedo, digamos, como observar o analizar un orden determinado. Entonces, por ejemplo, yo les pido a ustedes estructura, una introducción, un desarrollo, una problematización en ese desarrollo y unas conclusiones. Pero muchas veces ustedes como que lo dejan a medias, ¿cierto? Como que dejan medio la estructura. Bueno, revisemos otra vez la lectura. Perdón. Ay, no vayan a empezar a decir que es el coronavirus, porque no, solo estoy cansado de leer. Bueno, a juzgar por su estilo, tema y estructura, ¿en cuál de los siguientes contextos, todo lo que rodea, estaría inscrito más apropiadamente el pasaje anterior? Esto está relativamente fácil, ¿no? Por favor, leamos la A, la B, la C y la D. Mírenlas muy bien. Bueno, la A dice, en una revista académica como parte de un artículo sobre los orígenes y la importancia de la filosofía cartesiana. ¿Les suena? Puede ser. En un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía. C. En una crónica periodística con motivo de un especial acerca de las muertes más curiosas de la historia. D. En un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de los personajes insignes del siglo XX. Entonces, revisemos cada una de estas opciones. Si estuvimos atentos a la lectura, nos damos cuenta que la lectura y la vida de Descartes la podemos enmarcar en el siglo XVII, ¿no? Ahí se pone el año, 1600 algo. Entonces, en un seminario dirigido a historiadores especialistas en la vida de personajes insignes del siglo XX, como que no me suena mucho, ¿cierto? Porque Descartes no era del siglo XX. Muy bien, ya empezamos hablando de Descartes, a descartar. Y si se dan cuenta, nos quedan tres opciones. ¿Cómo podemos eliminar estas tres opciones? O cómo podemos, más bien que eliminarlas, encontrar apropiadamente cuál es su contexto, ¿cierto? Entonces, la A, la B, la C, ¿cuál de las tres les suena? Por favor, no olviden escribirlo aquí abajo también, debajo del video, porque ya les ayudé con la D, ¿vale? ¿Será que en un discurso ofrecido, que dice la B, en un discurso ofrecido a un grupo conformado por aficionados al estudio de asesinatos en la historia de la filosofía? Pues no sé, suena como algo demasiado particular, ¿no creen? Bueno, ustedes me dirán de pronto cuál les suena, la A, la B y la C. La próxima clase, pues yo espero traerles las respuestas y finalmente quiero compartir con ustedes una serie de recomendaciones. La primera recomendación, la número 1, es no olviden descargar el libro Filosofía en 11 frases de Darío Strauss-Neuger. Y la segunda recomendación es que por favor descarguen aplicaciones de filosofía, de pronto que les pueden ser interesantes o útiles en el celular. Les traigo el ejemplo de esta de Filosofía Hoy, que pueden descargarla al celular. Es una aplicación interesante, pero hay otras. ¿Vale? Una última recomendación adicional que había olvidado comentarles a ustedes es que en nuestras clases, ¿cierto? Estamos buscando como los escenarios más adecuados. Estuvimos probando el lunes 27 y no nos fue pues no nos fue tan bien, pues podemos mejorar muchas cosas. Y yo creo que una de las maneras para mejorar es que aprovechemos algunas herramientas que trae Google, ¿cierto? Google es un espacio de múltiples herramientas, no solamente es un buscador, sino también allí tenemos correo electrónico, tenemos otras aplicaciones y tenemos una para videoconferencias que se llama Meetic y tenemos una para las mismas clases, para organizar el material, de pronto ahí sí poner una tareita pequeña y que ustedes la puedan responder.
Entonces, esa aplicación se llama Classroom, ¿cierto? Que el salón de clases en Google. Para poder acceder a esa Classroom, lo único que necesitamos, y fíjense en esta recomendación, es un correo de Gmail. Si usted tiene su correo de Gmail, me lo puede hacer llegar con su nombre completo, curso y el correo que lo identifica. ¿Dónde me lo puede hacer llegar? Obviamente al correo electrónico, o me lo puede escribir en el grupo de Arma tu Clase. No olvidemos que tenemos un grupo por acá, recordémoslo, Arma tu Clase con Ciencias Sociales. Aquí a través del grupo también me puedes escribir. Lo único que necesitamos es saber cuál es tu correo de Gmail para podernos conectar. Podemos generar un espacio donde estemos todos, mirar cómo funciona este Meetic, si es mejor que otras aplicaciones, y Classroom funciona como una serie, digamos, de espacios de clase donde el maestro, por ejemplo, le recibe los trabajos, en ese caso yo, y como hemos hecho por medio del correo electrónico, les hago la retroalimentación, se les pone un puntaje determinado, y también ustedes pueden estar como más pendientes de los materiales que necesitan o materiales adicionales que pueden servir para la misma clase. Bueno, un abrazo, espero que no se hayan cansado mucho, que hayamos repasado y aprendido un poquito sobre el cambio, y no olviden, ahora sí por último, mantenerse en casa, cuidarse, tomar todas las medidas, cuidar mucho a los suyos. Un abrazo enorme para todos. Chao.